Apreciados hermanos y hermanas, la lección de escuela sabática para el día de hoy se titula El remanente de Dios en el tiempo del fin. Por favor, acompáñenme en oración para la reflexión de la palabra del Señor. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra en este día. Condúcenos con la presencia de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de ayer observamos acerca de cómo Satanás contraatacaba, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo. Apocalipsis 12:13. Al analizar la historia a la luz de los periodos proféticos de un día por un año, Números 14:34 y Ezequiel 4:6, podemos establecer con exactitud el comienzo y el final de los 1260 años de persecución a los que Satanás sometió a la iglesia de Cristo, usando para ello un poder religioso corrompido y autoritario, es decir, el papado. Durante ese periodo los fieles fueron sustentados por Dios en el desierto. El desierto es considerado en la profecía como lugares poco poblados, de acuerdo a Apocalipsis 12:6 y 14. Entonces podemos estar seguros de que como Dios proveyó para su iglesia en esos momentos, Él hará lo mismo por el remanente de Dios fiel del tiempo del fin. En el año 538 se eliminó el último pueblo ostrogodo y el Papa obtuvo el poder político de la ciudad de Roma completamente, hasta el año 1798, cuando el general Berthier, por orden de Napoleón, tomó prisionero al Papa y lo llevó cautivo. Pero nuevamente en Apocalipsis 12:17 hay otra declaración. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este es un ataque entonces al remanente, ya no un ataque a la mujer, sino al remanente. A partir del año 1798, el ataque de Satanás no se centra en todos los hijos, es decir, las iglesias que surgen de la iglesia perseguida, sino en el resto, el remanente. Este es un pequeño grupo con dos características principales, según el versículo: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Son fieles a su Salvador. En Jesús, por Jesús y mediante Jesús y debido a Jesús, el remanente y nosotros incluidos tenemos la victoria asegurada. El diablo ha estado en guerra contra Cristo desde su rebelión en el cielo. El propósito de Satanás en este entonces y ahora es tomar el control del universo, de acuerdo a Isaías 12:12 al 14. El foco de su atención en los últimos días de la historia de la tierra está puesto sobre el pueblo de Dios. Apocalipsis 12:17 declara enfáticamente que el dragón, es decir, Satanás, estaba enojado, airado con la mujer, la iglesia, y fue a combatir el resto de sus hijos. Esta expresión, el resto de sus hijos, también se traduce como el remanente en la versión del rey Jacobo en inglés. El remanente de Dios permanece fiel a Cristo, obediente a su verdad y fiel a su misión. Leemos Apocalipsis 12:17 y nos preguntamos qué características del remanente de Dios, su iglesia de los últimos días, se encuentran en estos versículos, en este versículo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 12:17, Satanás, el dragón, está furioso con la mujer, la iglesia de Dios. El diablo está furioso con un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y hará todo lo posible para destruirlo. Finalmente instiga un decreto para que no se pueda comprar ni vender, para que sean encarcelados y enfrenten la muerte, de acuerdo a Apocalipsis 13:14 al 17. Si Satanás no puede destruir a Cristo, entonces intenta destruir el objeto de su afecto más profundo de Cristo, es decir, la iglesia de Cristo. La última guerra de la tierra no se localiza en el Medio Oriente ni en los diversos conflictos que hay allí, se centra en la mente del pueblo de Dios disperso por todo el mundo. Es una batalla entre dos fuerzas opuestas, Cristo y Satanás. Nuevamente, no hay nadie que sea neutral. La pregunta central en esta guerra final es: ¿a quién somos leales? ¿Dónde está nuestra fidelidad? El cielo necesita creyentes que estén tan constreñidos por el amor de Cristo, redimidos por su gracia y comprometidos con sus propósitos, empoderados por su espíritu y que sean tan obedientes a sus mandamientos, que estén dispuestos a enfrentar la muerte misma por su causa.
Nuestro mundo se encamina hacia una gran crisis, pero en Jesús, por Jesús y mediante Jesús, y debido a Jesús, nuestra victoria está asegurada, mi amigo y mi amiga, siempre y cuando permanezcamos conectados a Él mediante la fe, una fe que conduce a la obediencia. Todo se reduce a nuestra decisión personal. La pregunta es, ¿cómo se manifiesta la realidad de Apocalipsis 12:17 en tu vida, en mi vida, en tu experiencia cristiana, en mi experiencia cristiana? Es decir, ¿de qué forma ves que el gran conflicto se desarrolla en tu vida? Mi apreciado hermano y hermana, permanezcamos siendo fieles a Jesús dentro de su remanente, dentro de su pueblo. Permitamos que el Señor sea el centro de nuestra vida y afiliémonos, acerquémonos a Él confiadamente, tomémonos de su mano poderosa para que podamos resistir cualquier embate de este tiempo. Mantengámonos también alerta a estos momentos finales de la historia. Oremos. Amado Padre, gracias Señor por advertirnos, por darnos la promesa más grande de que somos parte de tu pueblo. Sé con nosotros en este día, condúcenos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén.